La Semana Santa es el conjunto de celebraciones de carácter religioso que se hace la última semana de Cuaresma, entre el Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección, es decir, el día de Pascua. Las festividades conmemoran los últimos momentos de vida de Jesús. El Domingo de Ramos es el día en que se celebra la entrada de Jesús a Jerusalén. Hoy queremos conversar con el diácono Fran de la Cruz, director de la Escuela de Teología para Laicos del Instituto Nacional de la Pastoral, para ver todo el calendario y actividades durante esta Semana Santa 2023. Además del significado que tiene para los cristianos esta Semana Mayor. Fran Luis, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. No, gracias a ustedes por invitarnos a tener esta participación tan oportuna en su programa. Saludo para Miralba y para todos los radios. Saludos. Qué bien. Bueno, pues hablemos un poco de lo que se ha planificado para esta Semana Santa en todas nuestras parroquias, en la vida cristiana del país. Sí, muy bien, muchas gracias. Como tú muy bien apuntabas, la Semana Santa es, podríamos decir, el culmen del año litúrgico, ¿no? Es como el tope más alto para la expresión de la cristiandad. Es todo un periodo de 40 días que hemos venido preparando este acontecimiento, y esta Semana Santa pues tiene la intención de traer al presente ese paso del Señor, lo que nosotros lo llamamos Pascua, pasión, muerte y resurrección. La Iglesia lo que hace es que actualiza ese misterio. Recordar esa palabra es interesante, ese misterio, algo que no se puede explicar con palabras humanas, ¿no? Y se deben entender estos misterios a la luz de la fe. Y el que no tenga fe, pues lo respetamos, ¿no? Para no entrar en diferencia. Y por eso, pues, toda la Iglesia Universal, no solamente en la República Dominicana, sino toda la Iglesia Universal, se pone en un unísono. Por eso la universalidad de la Iglesia es el elemento más importante de la universalidad, es su liturgia. Y esta Semana Santa, pues, la Conferencia del Episcopado Dominicano y todas sus catedrales, todas sus parroquias y todas las comunidades se dispondrá a tener esta celebración. Y así entonces podríamos nosotros iniciar conversando sobre las diferentes actividades que ya comenzaron desde ayer. La Semana Santa se inicia con el Domingo de Ramos, el Domingo de la Pasión del Señor, y va a terminar con el Domingo de Pascua, que es el domingo que viene. Ya. Qué bien. Usted hablaba de las actividades de la Conferencia del Episcopado, pero me gustaría también, a veces uno lo da por sentado, ¿no? Que toda la sociedad debe saber qué pasa en esta Semana Santa. ¿Por qué Domingo de Ramos? ¿Por qué 7 días después un Domingo de Resurrección o de Pascua? ¿Qué ocurrió en estos días según la Biblia? ¿Qué tránsito hubo de recurrir o recorrer Jesús en Jerusalén para llegar a ser crucificado en la cruz? Contarle brevemente lo más llano posible, para que algunos asocian la Semana Santa con fiesta, chercha, baile y esto, y se olvidan de la otra parte. ¿De qué se trata? Históricamente hablando. Sí, muy interesante. Bueno, Jesús, según los datos de la Sagrada Escritura, sobre todo los 4 evangelios, subió cada año hacia un caminar, un peregrinaje desde Galilea hacia la ciudad santa, Jerusalén. Al tercer año, a los 33 años específicamente, Jesús subía para la fiesta de Pascua. Recordar eso, estos acontecimientos se dan por la Pascua judía, es la referencia más importante. Se estaba celebrando esta semana previa a la semana de Pascua, la Pascua. Entonces Jesús sube
había ganado mucha popularidad en todos los ámbitos de Jerusalén y de todas sus comarcas. Bueno, el domingo antes de la Pascua, que es el domingo que celebrábamos ayer, Jesús entra para cumplir unas profecías de los profetas. Entra humildemente en un asno y hace su entrada a la ciudad en un pequeño asno. Y allí el pueblo se desborda con ramos, vítores, hosanna, y así lo podríamos decir así, por desgracia para Jesús, porque esto fue la complicación, el tope, podríamos decir como la gotita que desbordó las sospechas de las autoridades romanas para acusar las romanas y las judías, evidentemente. Entonces, al entrar y al declararlo rey, pues las autoridades dijeron, este hombre es una amenaza. Y ahí entonces se desenvuelven todos estos acontecimientos en una semana, lunes, martes y miércoles, y el jueves hay toda una trama para agarrar a Jesús, que es lo que celebramos nosotros. El Jueves Santo ya él sabe que ya él no tiene escapatoria. El mismo Jesús está consciente y por eso le dice a Judas, mira, lo que vas a hacer, hazlo ya. Hazlo. Y entonces Judas lamentablemente se monetizó en su cabeza, porque hay que entenderlo también. Muchos de los apóstoles no tenían claro de cuál era la misión de Jesús y la misión de ellos, ¿no? No podemos tampoco juzgar a ninguno de los apóstoles. Judas lo vendió y ahí se ejecutó todo el plan. El jueves lo vemos entonces a Jesús en el huerto de Getsemaní, ahí lo atrapan, y el viernes en un día lo procesan y a eso del mediodía lo ponen en una cruz. A eso de las 3 de la tarde muere. Hay que bajarlo inmediatamente por la solemnidad de la Pascua. Había que descender el cuerpo, si no, entonces no podían haberlo enterrado. Si llegaba a las 6 de la tarde, porque ese sábado era el día más solemne de la cultura judía, era la Pascua judía. Entonces ese sábado ya la gente no hubieran podido enterrar a Jesús. Por eso Dios que tiene todo un plan, José de Arimatea, que era un hombre parece de influencia en el palacio de Pilatos, fue y le pide a Pilato el cuerpo y entierran a Jesús en un sepulcro que era propio de Pilato, que no se había usado. Y ahí entonces depositan el cuerpo. Ahí está enterrado. Ahora, don Fran, una pregunta. Siempre se habla de la crucifixión de Jesús, pero con él crucifican a 2 más. Así es, así es. ¿Quiénes son y por qué? Bueno, hay uno que está identificado, que es Dimas, San Dimas, por cierto. Eran 2 ladrones, 2 bandidos. A Jesús lo crucifican junto con un bandido. Era el tormento más cruel para un ser humano, la crucifixión. Era una pena a la que muy pocos ciudadanos romanos no querían esto, ¿no? Y a Jesús lo crucifican uno a la derecha y otro a la izquierda. Pero resulta que uno de los dos pues le decía de una manera como para satisfacer sus necesidades más imperiosas, si tú eres Dios, bájate y bájame a mí. Jesús no le responde, fíjate, Jesús no le responde a eso, porque de una manera, los teólogos dicen, era el mismo diablo que seguía tentando a Jesús a ver si descendía él, por el poder divino que tenía, si se abandonaba la cruz. Entonces Jesús no lo responde. Sin embargo, al otro, que se conoce, el único que se le conoce el nombre, San Dimas, le dice, mira muchacho, tú y yo sabemos por lo que estamos aquí, pero él es un hombre justo. Y ahí se dirige a Jesús y le dice, Rey, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús utiliza única vez la palabra paraíso con ese ladrón, que nosotros lo reconocemos en la Biblia como el buen ladrón. Entonces Jesús le responde, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces, es una realidad muy triste porque uno lo reconoce y otro pues está pensando más en sus necesidades materiales. Volvemos a también lo que sentían los apóstoles.
Los apóstoles estaban también metidos en sus cosas materiales, buscando poder, buscando... Entonces cuando ven que las Jesús... cosas más terrenales. Más terrenales. Es más mundanas. Claro. Exacto. Cuando a Jesús lo agarran, todos se llenan de miedo y salen a correr. Ahora, ¿cuál es el rol, explíquele un poquito a la gente, el rol de Barrabás? Barrabás era también un ladrón conocidísimo, ¿no? Entonces, Pilatos, que había una tradición, pone al pueblo a decidir. Miren, ustedes, este hombre yo no le encuentro, pues a Jesús, yo no le encuentro ninguna culpa, lo he examinado, Pilatos se llenó de miedo realmente. Y además que la mujer le decía, mire, es un hombre santo, no te metas con él. Y entonces Pilato, como para salir del paso, le dice, miren, como hay una tradición de soltarles un preso, yo le voy a soltar al rey de los judíos. A que ustedes llaman rey porque lo habían proclamado, rey de los judíos. Claro. O le puedo soltar a Barrabás, uno de dos. Elijan ustedes. Es una manera también de Pilato lavarse las manos, ¿no? Y entonces el pueblo gritó, no, a Jesús no, a ese no, a Barrabás. Y entonces ahí, pues el pobre Barrabás, podríamos decir, es también alguien a quien de una u otra manera, sin una intención sana, pues el mismo Dios lo libera, porque lo soltaron para poder entonces crucificar al Señor. Ahora, don Fran, una pregunta, ¿cómo el mismo pueblo que lo señala como el rey de los judíos, después lo condena a la cruz? Esa es una muy buena pregunta, Roberto. Y es la misma realidad nuestra, como nosotros todos, yo quizá más que cualquier otro, viendo todo el amor que Dios me ha tenido, lo he traicionado miles de veces. Bueno, una de las cosas, tú decías ahorita, hay mucha gente que se va de fiesta en estos días y ojalá que lo hagan con moderación, porque el seguimiento a Dios y el seguimiento a Jesús debe ser en libertad. En libertad. Claro. Usted elige seguir a Dios si usted quiere. Esto no debe obligarse. Y eso es bueno, que haya libertad de conciencia de por qué yo quiero seguir a Dios, cuáles son los beneficios. Y el que entienda que puede lograr la paz, la felicidad sin Dios, bueno, que le vaya bien, que le vaya bien. Yo en eso ni lo culpo. Y ahí, esa es una muy buena pregunta. Incluso la mayoría de los teólogos dicen, el problema nuestro es la humanidad. Es la humanidad. Es nuestra humanidad, como un grupo que lo proclamaba, Hosanna, Hosanna, rey de los judíos. Y el viernes estaban voceando, crucifícalo, crucifícalo. Es esto, el problema es la humanidad, lo que nosotros entendemos como necesario en lo inmediato, o sea, ¿qué es lo que me están resolviendo en lo inmediato? Es una desgracia humana. El hecho de que a veces se nos olvida o somos incapaces de pensar en la trascendencia, ¿no? Más allá de lo que yo necesito ahora. A lo mejor esa gente, como buenos políticos, Pilato le dio unos picapollos, como los políticos nuestros, ¿no? Sí. Le tiraron unos salames, una cosa. Ahora voceen que lo crucifique. Bueno, quién sabe. Y de eso han copiado algunos políticos, ¿no?